Padre Celestial, yo te pido, Señor, en este momento que frente a este capítulo 6 de Hebreos, un capítulo que por muchísimos la han interpretado mal y que obligatoriamente tiene que darse enteramente para entender el contexto bien. Señor, te pido que lo interpretes bien de acuerdo a tu espíritu, para que el alimento que reciban tus hijos sea sano, nutritivo, y para no caer en el error de esta iglesia inmadura, hebrea, apegada a sus tradiciones y no aceptando el poder y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te pido pues que seas tú el que hable por mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, le voy a decir algo. El gran problema que hay de las grandes herejías que ha habido a lo largo de la historia de la cristiandad se debe a textos fuera de contexto. Si un hijo mío me escribiera y dice, bueno, papá, tuve una pelea tan grande con mi mujer que nos dejamos. Y yo le digo, oye, Katy, se separaron, el matrimonio se fracasó. Y lo dejo en el primer párrafo. Resulta que en el último párrafo, gracias a Dios nos arreglamos. Ya nos reconciliamos. Se salvó el matrimonio. Y eso se llama texto fuera de contexto. Por eso que uno tiene que leer la carta entera, porque donde lo agarra por trocitos, sale otra cosa. Un texto fuera de contexto justifica muchas veces un pretexto. Es lo que dice el dicho, un aforismo que hay. Entonces, por eso que es obligatorio. Esta carta es una carta que el apóstol dice que no es difícil de explicar el asunto. El problema es que ustedes son incrédulos. Ustedes se han quedado en tradiciones, en ritos, en los rudimentos de la fe. Son niños espirituales. ¿Se acuerdan muy bien de 1 Corintios 13 que dice? Una parte que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando uno es inmaduro, todo lo interpreta de acuerdo a una niñez. Es un infantil, es un tomador de leche. Y eso es lo que hay que tener en mente cuando uno lee Hebreos. Desde el capítulo 1, ellos eran incrédulos. El primer ejemplo que se dio fue que, citando el pueblo israelita que no creyó en las promesas de la tierra prometida y quedó dando vueltas en el desierto por 40 años. Y ninguno de esos que salió de Egipto entró a la tierra prometida porque su corazón estaba en Egipto y no en las promesas de Dios. También dice ahí en este libro que hemos leído, porque ya estamos en el capítulo 6, casi en la mitad del libro, que Cristo es más grande que los ángeles. Ahí había un culto de ángeles en el pueblo israelita. Cristo es más grande que Moisés. Cristo es más grande que la ley. Cristo es mayor que cualquier sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec, que lo habíamos hablado la vez pasada. Que todavía no habían situado a Cristo como la cabeza, como el fundamento de la fe. Y por eso uno encuentra, en este capítulo 6, quiero que estén bien despiertos. Y tienen que escuchar hoy los 20 versículos, no me queda otra, por la ley del contexto, el contexto. Recuerden que la vez pasada dijimos, como solamente para recordar, en el capítulo anterior dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No es que es difícil de explicar la Biblia. El problema es que cuando tú hablas con una persona necia que no acepta el consejo, no hay forma de que reciba la explicación. Está bloqueado. Dice, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, eran pigmeos, bonsái, que nunca crecían. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, el ABC,
de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche. Tiene que tener bien claro que ellos no habían crecido, eran babies y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, la carne, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado madurez. Y eso es lo que es el asunto. Que la iglesia tiene que estar creciendo continuamente. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Usted sabe que en el griego esa palabra ejercicio viene de gimnasia. Han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros tenemos la mente de Cristo cuando maduramos. Dígame si uno no puede interpretar los tiempos que estamos viviendo. Y podemos hablar del bien y del mal y de que Cristo viene. Lo sabemos y todo se está cumpliendo cabalmente. Entonces estos niños que eran babies, se orinaban, lloraban por cualquier cosa, eran problemáticos, como la iglesia de Corintios, que también era una iglesia de niños, pero yo pienso que los de Corintios estaban mejor que los hebreos, que esta iglesia de los hebreos. Porque por lo menos esta mente de los corintios malinterpretaban los dones, pero tenían dones. Y Pablo saca a los corintios lo que es 1 Corintios 3. Entonces, ¿cuál es el problema de Hebreos? El contexto de Hebreos, ¿cuál es? Que está hablándole a un pueblo difícil que entienda, que está tomando leche. Y para explicarle a un niño, tú no le puedes explicar a un niño las cosas sólidas. Él no va a entender. Entonces, así, ese es el contexto. Y ahora, otra vez, está extendiendo la necesidad de madurar. Y en ese pueblo hebreo, en esa iglesia hebrea, que eran más bien hebreos cristianos, no cristianos hebreos, había un grupo que no creyó, que estaba mirando hacia la ley. Otro grupo que creyó. Otro grupo que no creía. Y cuando tú no crees, no crees. Entonces, eso hay que distinguirlo. Y hay que distinguir cuándo está hablando a uno y cuándo está hablando al otro. Espero, Señor, que le dé discernimiento a mis hermanos hoy. No es difícil de explicar, pero nosotros yo estoy seguro que tenemos una buena base de discipulado para entender las cosas. Entonces, en primer lugar, hermano, el querer de Dios en toda su iglesia es que crezcamos, que maduremos. ¿Se acuerdan que Él dice? Id y haced discípulos, enseñanza, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Cristo es el centro, Cristo es la roca de nosotros, Él enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Leamos entonces, dice, el querer de Dios es que maduremos en su voluntad. Por tanto, dejando ya los rudimentos, ¿qué rudimentos? De niños, de bebés, de la doctrina de Cristo, vamos a ¿qué? Adelante, a la perfección. ¿Qué es la perfección? La madurez. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Ya no tiene que ver, ya los sacrificios de animales que hubo en el templo ya no tienen. Porque ya vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es necesario otra vez obras muertas de llevar animales al sacrificio. Todavía no se vea. Bueno, ya eso dice, de la fe en Dios, son rudimentos. De la doctrina de bautismo. Esta doctrina de bautismo que yo, averiguando más en el inglés, ahí me ayudó un poco en lo que es la parte del lavamiento de aguas. Usted sabe, ¿te acuerdas cuando Cristo comenzaron los fariseos a criticar a los discípulos de Cristo porque no se lavaban? ¿Se acuerdan? Porque ellos a cada rato dicen que venían de la calle y se lavaban para no comer alimentos inmundos o sucios, no inmundos, sino sucios. Oye, tus discípulos no se lavan. ¿Y qué Cristo le dijo? No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Entonces, dejando atrás esos rudimentos de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, cuando el sacerdote le ponía la mano al animal, que representaba a ese animal a nosotros, hasta que Cristo vino por nosotros, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos.
Los judíos estaban claros que había una resurrección de muertos y un juicio final también. Pero ya con Cristo, nuestro destino final no es el infierno, es la vida eterna. Entonces, estaban machacando o redundando en lo viejo, cuando lo viejo era ¿qué? Sombra de lo porvenir. Tú no te puedes quedar mirando las sombras, si ya con Cristo la obra es consumado es. Ya Cristo perfeccionó todo. Ya estamos en el Señor. Entonces no es voltear atrás. ¿Me estoy haciendo entender? Dice, y esto haremos, haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? Que maduren. Nuestro gran trabajo es que ustedes alcancen madurez, que crezcan. Entonces, Cristo, que es la base, el fundamento, la piedra angular de descansa la fe, esa piedra que no puede ser desechada, que los judíos, cuando el tiempo de Cristo, desecharon lo principal y por eso están dando vueltas, porque Cristo ya es el Mesías que vino. Cristo dice en Mateo 7 que Él es el centro de nuestra fe. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la hace en fe, la hace porque Él es la cabeza de la iglesia. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cristo ya, Dios ha hablado en los postreros días a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando hacemos lo que Dios ordena, porque Él es la cabeza de la iglesia, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta iglesia hebrea no estaba fundada sobre la roca. No tomaba en serio las palabras de Cristo. No estaba fundada sobre la roca. Así que cualquier circunstancia de la vida se va a caer la casa porque no estaba fundada. Dice, descendieron lluvia, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ese era el problema de incredulidad, le compraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y esto le iba a pasar a esa iglesia de hebreos. ¿Por qué? Porque como esos cristianos, o hebreos cristianos, fueron perseguidos, ellos en un momento dado dudaron y volvieron atrás, volvieron a sus rudimentos más atrás. Están bien. En 1 Corintios 3, 10 y 11, que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, hablando Pablo. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La base de nuestra fe es Jesucristo. A veces duele que hay corrientes, denominaciones, que le dan tanto realce al Antiguo Testamento y muy poco al Nuevo. No entienden a Pablo, quedan redundando en lo viejo. Cuando todo llega a Cristo, cuando Cristo estaba orando en el monte de la transfiguración, ¿quién se le apareció? Elías y Moisés. Y desde el cielo el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿A quién hay que oír? A Cristo. No se desecha lo viejo, porque lo viejo es enseñanza. Pero la doctrina es el nuevo. No sé si me estoy explicando. Ahí lo dice también el apóstol. Todo lo que pasó anteriormente es un ejemplo. Como el hecho de que por qué el pueblo hebreo no entró a la tierra prometida. Porque no creyeron en la promesa de Dios. Hay muchos ejemplos. Hay lo que se llama el tipo, el cuadro anterior. Pero el fundamento es Cristo Jesús. Él es el todo. El todo. Entonces, sigamos leyendo. Volvemos, acuérdense que lo azul son textos paralelos y cuando volvemos al fondo negro estamos siguiendo
el texto de Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿cómo es posible que se le compartió la salvación a ustedes y fueron iluminados con esa luz de Cristo y fueron hechos partícipes? Porque cuando uno recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo, pero ellos no, ellos bloquearon inclusive el mensaje de salvación y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, pero quedó en el gusto. Es como paladear un sabor, pero vuelvo a lo que era antes. No sé si me estoy explicando. Y dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Por qué? Porque se apegaron al viejo régimen de la ley de Moisés. Sean otra vez renovados. ¿Cuántas veces usted recibe a Cristo, hermano? A ver, ¿alguien me puede decir algo? ¿Usted ha tenido, lo ha recibido como 5 veces? ¿Cuántas veces se recibe a Cristo? Dígamelo alto, que no lo oigo bien. ¿Cuántas veces? Bien, esta gente recaían y volvían de nuevo a los sacrificios para el perdón de pecados. No, una vez Cristo muere por nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado. No es que en el tiempo de los animales se expía el pecado y tenían que traer otro animal y otro animal y otro animal, pero con Cristo es el Cordero que Dios da para quitar el pecado. Entonces ellos recayeron y volvieron a los viejos rudimentos, a los viejos ritos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Así que Cristo tiene que morir de nuevo para pedirte perdón de nuevo. ¿Cuántas veces tenemos que recibir a Cristo? Una vez. Una vez. A menos que esa decisión haya sido emocional, inmadura, porque puede ser, ¿verdad? Puede ser que a veces me preocupa un poco que llamamos a un recibir a Cristo en una campaña de milagros y sanidades. El hombre viene y dice, bueno, recibe a Cristo y vas a caminar. Bueno, yo voy a hacer, repite conmigo. ¿Cuál es el propósito de esa persona? Caminar, no el perdón de pecados. El requisito número 1 para llegar a Cristo, ¿cuál es? Yo me arrepiento de mi maldad, Señor. Perdona mis pecados. Yo no estoy para que me paguen la luz y el agua y el teléfono. Yo no estoy para buscar trabajo. Es cierto que la necesidad que cada uno tiene nos acerca a Dios. Pero el requisito número 1 para recibir a Cristo, yo soy pecador. Perdóname, Padre. Me arrepiento de mi maldad. No es para recibir un pago del Señor, para probar su milagro. Claro, el Señor se va a glorificar, indudablemente. Pero el arrepentimiento de pecado, ¿cuántas veces? Una vez. Pero si tú fuiste por una motivación de un milagro, porque vienen a Cristo como milagrero y no como Salvador, entonces sí verifiquemos bien cómo fue que tu salvación. Pero no es por hacerlo una vez, digo 2 veces, sino que no le hiciste bien la primera. Entonces, dice, pero todo, ahí se va explicando todo. Porque la tierra que bebe la lluvia, me gusta esta ilustración, a mí me gustan las ilustraciones porque es pedagogía, ¿no? Se esclarecen las cosas. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y yo le doy gloria a Dios por las lluvias que ha habido en Panamá. Hoy buenas, ¿eh? Dale, porque necesitamos agua para tomar, agua para el canal, agua para las plantas, agua, no petróleo, agua. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa para el ganado. Aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Aquella tierra, como la parábola del sembrador, ¿cuál es la buena tierra? La que recibe la palabra y la entiende y produce a 30, 60, 100 por 1. Dice, bueno, hay una tierra que es la que cree en la palabra, la promesa de Dios, que Dios no miente y que todo lo que dice es verdad. Dice que esa es la que germina. Pero la que produce espinos, y esta sí está aquí, está el grupo
de estos hebreos incrédulos, pero la que produce espinos y abrojos, ortigas y maleza, es reprobada. No vale, está descalificada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, ¿qué pasaba allí? Que la tierra que descendió a través de Cristo no la recibieron. La tierra esa tierra no germinó porque no la recibió, no la creyó buena y no hubo entonces fruto. Sabemos bien que con Cristo, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que cree en mí. ¿Cómo es? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, es decir, el que cree en lo que yo he dicho, este produce mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es Cristo, que todo lo que dice produce fruto. Y el punto está en que creemos o no creemos. Entonces, si tú te apegas al rito, y nosotros los latinos sabemos bien eso. Mira que podemos entender bien a los hebreos. Dígame si no, en nuestra tradición, que fui yo hasta Monaguillo, ¿cuántas veces se mencionó Cristo en los rituales que teníamos? Y yo creía en Cristo. No creía en Cristo, estaba muerto. No había palabra de Dios en mi corazón. Y repetíamos como un papagayo las cosas y no tenían valor para nosotros espiritualmente, ¿sí o no? Así que entendemos bien este asunto. Porque era que, bueno, para poder tú expiar tus pecados o pedirle algo al Señor, tienes que caminar de aquí a Portobelo. O tienes que caminar de aquí a Atalaya. Y si te pones clavos dentro de los zapatos, mejor. Y decimos, Señor, apiádate de mí. Mira cómo estoy sufriendo. Quiero la factura. ¿Había cambio de corazón? No. Eran obras muertas. Entonces, nuestra fe es creer en absolutamente lo que Dios dice. Porque Cristo es el centro de nuestra fe. Entonces, la tierra, Él explica bien, ustedes son una tierra seca, muerta, maldecida. Y todo lo que se produce ahí es para fuego, para ser quemada. Hasta ahora estamos bien, ¿verdad? Vamos a viendo un texto paralelo. ¿Se acuerdan de Isaías? ¡Qué belleza! Ese profeta Isaías es poeta a la vez. Es una poesía. En Isaías 55, versículo 8 al 11 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Oye, ¿y entonces qué hacemos? Y algún hermano que dicen, bueno, pastor, recuerde que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios piensa de una forma y nosotros de otra, es verdad. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Está trancado el juego, porque entonces, ¿cómo yo me entiendo con Dios? Pero sigue leyendo el contexto, si no vas a sacar un pretexto. ¿Qué dice? Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, correcto. Y entonces, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, dice, pero porque como desciende de los cielos, ¿cómo descienden los pensamientos de Dios a nuestro corazón? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, ¿cómo Dios desciende sus pensamientos y sus caminos? A través de la palabra, a través del riego de la lluvia de la palabra. Y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, aleluya. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Dios desciende sus pensamientos y sus caminos a través de la palabra de Dios regada en nuestros corazones. Y germina y produce. No somos rituales de rudimentos, no. Es la palabra mismísima de Dios, del verbo. Todos, si ustedes hacen lo que yo les digo, su casa está sobre la roca. ¿Y qué pasaba con esta iglesia? Era una iglesia de babies, de niños, que yo creo que peor que de los Corintios, porque los rudimentos se quedaron en los rudimentos.
y se quedaron en la sombra del Antiguo Testamento. Leamos un pasaje de la parábola del sembrador. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Aleluya. No es oír, sino también entender. Por eso que es importante el entendimiento. Por eso que el apóstol le dice, tengo muchas cosas que decirle, pero son difíciles de entender para ustedes porque son incrédulos. Y yo me doy cuenta, a veces que he tenido invitaciones a ciertos lugares, que yo veo que no estamos en la misma frecuencia. Y se siente la falta de crecimiento, que tengo que bajar un poco a la aritmética, ya no dejar las cosas para un alimento más sólido, sino ir a lo elemental, a lo básico. Esa labor de la iglesia es supremamente crucial. Si no hay crecimiento y no hay entendimiento, la planta no germina. Dice, aquel que oye y entiende la palabra, ¿y qué pasó? Y da fruto, fruto de Dios mismo. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muy bien, gloria a Dios, Señor. Esa es la labor. Otro en Marcos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, la atesoran, la viven, la aplican y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hermano, hay que ser cristocéntrico en cuanto a todo lo que Cristo dice. Y cuando digo Cristo, digo todas las cartas del apóstol San Pablo que explican la herencia para la iglesia del Señor. Ahora viene la segunda parte. Tenemos que madurar hacia la esperanza. ¿Cuál es el destino final suyo, hermano? ¿Nosotros qué esperamos? ¿Un nuevo gobierno o algo firme? No, el rey, ¿sabe cuándo va a haber justicia, prosperidad, paz? Cuando Cristo reine. De aquí para adelante, desde Cristo, los gobernantes se enseñorearán de las naciones. Leamos, dice, pero en cuanto a vosotros, ahora está hablando, escuchen, al grupo de los que creen. Hay un grupito que cree. Y entonces a estos que creen, Él le da el enfoque. Pero en cuanto a vosotros, está hablándole a los que están creyendo, estamos persuadidos, nos hemos convencido de cosas mejores que los rudimentos viejos y que pertenecen a la salvación, al Evangelio de Cristo. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto, escuchen, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor. Y el trabajo de amor. Hay una porción de creyentes allí que creen y que están sirviendo y que creen en la palabra y están trabajando en amor, que habéis mostrado hacia su nombre, aleluya, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Este texto es para el remanente que cree. Pero deseamos, esto es una exhortación, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. No tomen poco las palabras de Cristo y la salvación de Cristo hasta el fin. Que tengamos un corazón ardiente, fervoroso, de amor hacia el Señor, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál debe ser la certeza de la esperanza? Que vamos a ver a nuestro Señor, que vamos a encontrarnos con Él, que viviremos nuestro hogar celestial, nuestra patria celestial. Esa es la esperanza, porque si la iglesia no cree en que hay una esperanza de una vida eterna y de que estaremos en la patria celestial, es una iglesia perezosa, una iglesia muerta o sin pasión. Tenemos que tener la esperanza. Hay tres cosas importantes: fe, esperanza y amor. Fe en la palabra, el amor que es el aceite que nos conecta a todos y la esperanza que vamos a tener nuestra patria celestial. Y si la iglesia no cree en eso, o pierde o entra a un estado de inercia, de pereza, es una iglesia ni fu ni fa.
como la Odisea, ni fría ni caliente. A fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos. ¿Cómo venimos nosotros a la iglesia? Con pereza, lagañosos, durmiendo, algunos chateando. Yo no veo a nadie, pero en gran medida porque soy miope, ¿no? Pero si lo hay, oye, mejor no vengas. Cuando venimos a la iglesia es con diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezoso, dice el apóstol San Pablo. No perezosos, sino imitadores, que bien, imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos. Por eso ahí viene, por ahí adelante, Hebreos 11, que son los héroes de la fe. Miren allá, apunten allá, que creyeron y no vieron. Entonces eso está como reviviendo el ardor, la fe, la pasión por nuestro Señor. Sigamos leyendo, versículo 13 al 17. Pero cuando Dios hizo la promesa, ojalá que no se empantanen aquí, la promesa, cuando Dios hizo la promesa a Abraham ya viejo, a los 90 años, vas a tener un hijo. Y Abraham lo creyó. Pero Abraham dijo, bueno, pero mi mujer ya no tiene ni regla menstrual. Ya ha perdido la costumbre de las mujeres. Vas a tener un hijo. Llegó a 100 años y no había llegado el niño. Entonces Sara, con todo, ella, para asegurarlo, mejor tener una llanta de repuesto, llega hasta la esclava. Mientras que esperamos con confianza. Y ustedes saben todo el problemón que trajo Ismael, ¿no? Pero Dios prometió a Abraham, por eso dice que en el libro de Romanos, que dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Oye, pero ¿dónde hay esperanza en esta vejez? ¿Dónde va a haber este niño? ¿Quién fue el que no le creyó al ángel que iba a tener un hijo? ¿Quién? Zacarías, ¿ah? Sí, pero yo ¿cómo voy a tener un hijo siendo viejo y mi mujer vieja? Ah, ¿no creíste? ¿Yo qué soy? Gabriel, oye. Yo soy el ángel Gabriel, soy ángel del Dios Padre. ¿Cómo voy a decir una mentira, oye? Quédate mudo ahora por no creer. Entonces, está hablando aquí de Abraham, ¿verdad? Que Abraham le dice que, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios no puede jurar por alguien, no, tiene que jurar. ¿Quién más alto que Dios? Tiene que ser por él mismo. Pero diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Se cumplió esa promesa? Sí. Sí se cumplió. No la vio Abraham. ¿La vio Abraham? No la vio, pero la creyó. Y la multiplicación de ese pueblo israelita fueron como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Y no solamente él, los israelitas, nosotros somos hijos de Abraham como somos hijos de fe, por haber creído en Cristo. Y habiendo esperado con paciencia, hablando Abraham, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Aunque Cristo nos dice en el Sermón del Monte, no juréis por nada. ¿Cierto o no? Si no hagáis juramento, dígalo sí, sí, a lo no, no. No tiene que decir por mis hijos, por mi madre. No. Eso no existe en el lenguaje de Cristo. ¿Pero estás seguro? Sí, te estoy diciendo. Pero ¿verdad que, oye, sí, sí, no, no? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, porque en ese tiempo el juramento era como un notario autenticando un acto para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, que eran ese pueblo que creyó en Cristo y que somos nosotros también, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y el Señor juramentó por la promesa de Abraham. Ahora yo pregunto, para mí que el Señor no necesita juramento, ¿verdad? Pero sin embargo lo hizo. Por eso que hay dos cosas que hizo, la promesa y el juramento.
Pero yo les digo una cosa, todo lo que dice el Señor es sí y amén, y lo creo, 100% lo creo. Por eso tenemos que llegar hasta el final. No se ha sentido, ¿verdad? Si son 20 versículos que hemos visto, vamos a verlo. Para que por dos cosas inmutables, promesa y juramento del Señor, en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahora, Dios miente. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Tú no puedes. Mentira es mentira. Yo le pregunto, si mentira con verdad es verdad. No es mentira. Verdad con mentira es mentira. Cristo es la verdad. Ahí no hay una onza de mentira. Pero cada vez que tú combinas, es el diablo mismo el que está introduciéndose allí. Dios no miente. Tengamos un fortísimo, aleluya, consuelo, los que hemos acudido para asirnos. ¿Asirnos qué es? Agarrarnos, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nuestro destino es el reino de los cielos. Por eso que somos en esta tierra, que somos peregrinos y extranjeros, camino a la nueva Jerusalén. No, nuestros tesoros no son terrenales. No existen tesoros terrenales. Los tesoros son celestiales. Ahí es donde tenemos que invertir nuestra vida. ¿Y qué tan difícil es tener tesoros celestiales? No es difícil. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Cristo y para su gloria, y Dios lo va a aceptar. Y todo aún, un vaso de agua fría que tú le des a un seguidor de Cristo, tendrá su recompensa. Vamos a asirnos al final. Qué bueno está más viejo. Que cuando uno está más viejo, ya no tiene la vanidad de la juventud. Ya no está hambriento de selfie. No está hambriento de Facebook, que me vean mi cara. Ya está, qué bueno. Dice la Biblia que a medida que se va deteriorando el hombre exterior, se va churrando el hombre exterior, se va fortaleciendo el hombre interior. La juventud no puede captar mucho esto, porque está joven, lógicamente. Piensa como niño, actúa como niño. Pero uno que está ya tenemos ciertos añitos, siento el acercamiento del reino celestial. No vamos a engañar a la muerte, todos vamos a morir, así que tenemos que asirnos a nuestra última frontera, pasar de aquí. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Cuál es el destino tuyo? ¿Ser un jubilado en una mecedora viendo telenovelas turcas? ¿Cuál es tu destino final? Ay, así como algunos empleados que están restando los días. Oye, me falta poco para la jubilación, pero qué bien, jubilado. Y lo hablan, es verdad que la palabra jubilado viene de jubiloso, viene de júbilo, ¿no? Que está contento, pero hermano, vienen en achaque. Entonces, ¿cuál es tu meta? Mi meta es asirme a la esperanza de la vida eterna. Mi meta no es 2 metros bajo tierra, mi meta no es estar en una mecedora, mi meta va a ser estar con Cristo. Por eso que es muchísimo, me dice Pablo, yo estoy aquí entredicho porque yo quisiera irme con el Señor, que sería muchísimo mejor, pero acá abajo lo necesito para apoyar en la obra. Así que no sé qué escoger, porque necesito estar aquí, pero me gustaría mejor estar allá. Tenemos que asirnos a la esperanza. La esperanza en la Biblia no es algo que pueda hacer. Pero en el mundo el diablo ha distorsionado las definiciones. ¿Te lo has notado? Espero que te vaya bien. Espero que salga. Esperanza en el mundo, que es algo que puede ser o no. Pero la esperanza es la certeza de que tomaremos posesión de la tierra prometida. El mundo va de mal a peor. De mal a peor. Pero terminemos. Asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, qué belleza, como segura y firme ancla del alma. ¿Cómo es la certeza de la vida eterna? Una segura y firme ancla del alma. ¿Y qué es un ancla?
Cuando se tira un ancla en un barco, tú no ves el ancla, pero el barco está parado. Pero ¿se acuerda cuando el principio? Bueno, eso lo voy a mencionar ahora. Una firme, segura y firme ancla del alma. La esperanza de que tenemos posesión de la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Alimenta tu encuentro con el Señor. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Cristo abrió las puertas del cielo, el camino, la verdad y la vida. Como hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es el sumo sacerdote que puedes en todo momento interceder por ti a través del Espíritu Santo ante el Padre para tener un contacto directo ante el trono de la gracia. Así que le estoy hablando de esta parte, le está hablando el apóstol a que ustedes que han creído de verdad, agárrense de esa esperanza cierta del Señor. Tenemos un sumo sacerdote que pelea que intercede por nosotros. Y primero Juan habla de que Cristo es nuestro abogado, que aboga por nosotros. Así que ¿quién dijo miedo? El perfecto amor echa fuera el temor. Dicho todo, termino con una doctrina. El ancla firme de Cristo es tener esa esperanza de la vida eterna. Repito, el problema de los hebreos es que se mantenían atados a práctica de la vieja ley. Parece mentira, pero hay algo que ocurre en las iglesias con los años, se vuelven rutinarias. Cuidado que se vuelven religiosas. Y hay que tener cuidado con romper cualquier tipo de rutina religiosa y no una fe real. Pero la advertencia a la iglesia también es severa. El apóstol también, no en este libro de Hebreos, pero nos está profetizando algo a esta iglesia. Esta iglesia no es hebrea. No venimos de un trasfondo judío. Pero hay una advertencia profética contra la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. ¿Cuál es? Segunda Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Le va a pasar idéntico. Se van a apartar de la base de la verdad de la palabra de Cristo. No sufrirán la sana doctrina, no la que van a querer vivir, sino que tendrán que comezón de oír. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se van a amontonar maestros que van a predicar lo que la gente quiere oír. No quieren saber de la sana doctrina. Échame aceite a mi cartera para tener plata. Es que yo quiero tener aquel hombre, yo quiero un hombre. Bueno, cómprate un pantalón. ¿De qué tamaño lo quieres? Y después dile, Señor, llena ese pantalón. Puras fábulas, cosas de niños, de babies espirituales, ¿o no? Quiere la gente escuchar lo que quieren sus deseos. Es un Dios de lotería. Es lo que aquellos hombres que buscaron a Cristo después de la multiplicación de los panes, que llegaron hasta donde Él estaba, y Cristo dijo, ustedes me buscan a mí por el pan que perece, yo soy el pan que descendió del cielo. Eran cristianos de arroz. Entonces, ese tipo de cristianos es lo que viene, no viene un gran avivamiento con el perdón de ustedes. Y lo digo con toda autoridad, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Va a haber una gran apostasía, porque la gente no va a querer la sana doctrina. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo soñé que yo vi un buitre caminando, volando arriba, y vi un cuerpo y era yo mismo. ¿Qué querrá? ¿Cuál es la interpretación? Yo digo, ve acá, esto habrá que buscar un libro de descodificación de sueños. Si la palabra de Dios ha sido revelada directamente,
¿Dónde está el misterio? ¿Hay misterio en la Biblia? ¿Hay algo oculto que no ha sido revelado? ¿Necesita la Biblia una página extra, un profeta nuevo? Decirle, señores, adicionalmente léanse este profeta. No, Cristo es el último. Ahora en los posteriores tiempos ha hablado otra vez de su Hijo Jesucristo. Y aquí está el ancla. El último versículo. En Hebreos 2, la advertencia al libro comienza advirtiendo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hermano, conténtese con las cosas que han sido enseñadas. No sea que nos deslicemos, soltemos el ancla y quedemos como un bote siendo llevado por cualquier viento de doctrina. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, bueno, está hablando de la ley de Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, Dios castigó la desobediencia. ¿Cómo se les ocurre que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo más grande es Cristo. No te puedes deslizar de esa ancla, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros. Dios hace todo aquel que cree en Cristo. Yo estoy seguro que cada vez que comparto el Evangelio de Cristo, yo le pregunto, porque la gente que abre su corazón a Cristo porque tiene un problema grande, ¿verdad? Gracias a Dios por los problemas que nos acercan a Dios. Y digo, vamos a orar por su lío. Y normalmente el Señor contesta. Sobre todo cuando es un baby espiritual que acaba de nacer. Y repartiendo el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, los repartimientos del Espíritu Santo son los dones. Entonces, hermanos, ¿cuál sería la exhortación para nosotros como iglesia en este libro de Hebreos? No te apartes del ancla. El ancla es el ancla, hermano. No la ves, pero está ahí. Está allá abajo. No te apartes de Cristo y de lo que Cristo dice. Y esta otra, agárrate de la esperanza de la vida eterna. Nuestra casa es celestial. Nuestra patria es celestial. Nuestros tesoros son celestiales. Acá abajo son simples añadiduras. Son añadiduras porque las cosas del mundo, los tesoros del mundo, ¿cómo son? Despreciables, invalorables, se van despreciables, no hurtables, se pudren, se dañan. Dígame, si yo le regalara ahora, oye, mira, tengo un regalo para ti, no sabía qué regalarte, así que te regalé un Blackberry que me encontré, digo. ¿Por qué? Porque todas las cosas del mundo, ¿qué? Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Aleluya. Entonces, agárrate. Estamos viendo tantas cosas malas, ¿verdad? Pareciera que el caballo negro que se roba la paz ya salió galopando, pero todavía no. Apenas es como un thriller, ¿cómo sería un adelanto, un pre-apocalipsis? Pero no hemos comenzado todavía. Y le voy a decir una cosa, agárrese la esperanza porque ninguno de nosotros va a vivir la gran tribulación. Porque el Señor nos va a arrebatar. Y que sea pronto. Y que nos vayamos todos los que estamos aquí. Porque todo creyente sano de pecho espera el arrebatamiento. Y aquí nos vamos todos para el cielo. En el nombre del Señor. Bueno, si es así, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a orar aquí. Dámosle gracias a Dios, pues tenemos un destino asegurado, ¿o no? Por eso que me gusta ese canto, no tardará. ¿Ah, Pancho? Ya lo habíamos cantado, lo cantemos de nuevo. No importa. Bueno, Padre Celestial, te pido que esa confianza, que no seamos la iglesia hebrea, que dejó el ancla suelta y se fue por los rudimentos de la vieja ley.
que también esta iglesia se aparte del ancla, deslizándose de la salvación, Señor, porque está profetizado que en los tiempos postreros no van a querer saber de la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír. Señor, que por favor, que mis hermanos aquí no estén perdiendo a veces en las redes sociales, escuchando cualquier basura que pueda pasar por allí, para apartarlos del ancla firme y segura de la verdad tuya, Señor. Que se agarren de la seguridad de la vida eterna, que es nuestro destino final. Señor, no tenemos nada de este mundo y no queremos nada de este mundo, sino estar contigo para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.